seminario, el seminario Urnas y Democracia en este nuevo formato. Y lo primero que quiero hacer a todos los que estéis aquí presentes, daros la bienvenida. En el día de hoy vamos a analizar las elecciones parlamentarias en Venezuela. Y bueno, tenemos con nosotros a dos expertos con los que vamos a abordar el contexto en el que se sitúa estas elecciones. Hablaremos del contexto de pandemia, cómo afecta a las elecciones, internacional, con respecto a la posición en la que queda Juan Guaidó, también el reconocimiento internacional que haya podido tener estas elecciones, algunos datos concretos como la tasa de participación y los resultados finales electorales que parecen dar la victoria a los partidos chavistas, y al final las consecuencias tanto para el país como para la oposición y para el chavismo. Ahora me gustaría presentar a nuestros dos invitados. Por un lado tenemos a Guillermo Boscán, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Latinoamericanos y máster en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y Big Data por la misma universidad, politólogo por la Universidad Rafael Urdaneta, abogado por la Universidad de Zulia, profesor universitario y consultor. Bienvenido, Guillermo. Y por otro lado tenemos a Israel Camero, historiador venezolano con maestría en Sociedades Históricas y Formas Políticas en Europa en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Es profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Metropolitana en Caracas. Miembro de la Mesa de Análisis del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAP, director general de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2016 y 2018, y ha publicado en 2019 La irrupción del populismo. Actualmente es profesor en el Instituto de Humanidades Francisco Petrarca de Madrid. Bienvenido, Israel, y bueno, bienvenido a los dos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, lo primero es dar la palabra a Israel para que nos cuente un poco cuál es la valoración con respecto al contexto o algunos posibles o los resultados que hay en las elecciones. Cuando tú quieras, Israel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a tu equipo y a la gente de la Universidad de Salamanca por esta oportunidad, teniendo los datos frescos, ¿no? Lo importante es que tenemos los datos frescos para contrastar, y sobre todo para contrastar lo que está ocurriendo hoy en medio de un proceso de más larga data. Y de hecho voy a compartir un poco una presentación para tratar de ubicar en qué contexto se da este resultado electoral. Entonces, fíjense que tenemos acá, no sé si lo pueden ver a la mano, lo que sería el tema de el cierre autoritario, ¿está?, del proceso venezolano. ¿Por qué me gusta compartir esto, ¿no? Primero, para ver en general lo que ha pasado los últimos 22 años prácticamente. Claro, porque eso nos ayuda a ubicar varios periodos y varios procesos. Nos ayuda a ubicar también lo que es este año 2020, las elecciones parlamentarias del 2020, en medio de un proceso de autocratización prolongado. Fíjense que ahí tenemos, que lo vamos a ver en diversos momentos, todos los procesos electorales en Venezuela del año 98, el momento en que Chávez ¿Me están viendo? Sí, pero se va y viene. No sé si a los demás les pasará igual o a Guillermo. Pero ven el gráfico, ¿no? Sí, sí, pero es como que la pantalla va y viene. O sea, ahora se ve. Claro. Ahora sí. Ok. Ahora no. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? No, en principio, todos los procesos electorales vemos con claridad que hubo dos momentos de abstención clara, que fue el año 2005 y a partir del año 2018-2020. Vemos, por otro lado, una curva ascendiente de la votación de la oposición venezolana del año 2006 hasta el año 2015 de manera continuada, y eso obedece a un periodo donde había una claridad estratégica
muchísimo más evidente, que parte de eso tendríamos que discutir, pero eso es como el contexto concreto. Si vamos un poco más a ver lo que está ocurriendo mientras la oposición está tratando de diseñar una estrategia para enfrentar esta autocratización, podemos ver, usando los recursos de Biden, vemos, entre otras cosas, vamos a ver un proceso de caída o de destrucción de lo que sería la institucionalidad liberal venezolana, el tema de un dilatado proceso de autocratización, tenemos la caída del índice de democracia liberal, vemos también una caída del índice de democracia electoral, el tema de la calidad de las elecciones que se va reduciendo progresivamente, vemos también una caída de la idea de elecciones limpias, por lo cual lo interesante de esto es que nos ayuda a ubicar que la abstención opositora durante el año 2020 no ocurre en un vacío, sino en un proceso dilatado de restricción de la competencia electoral, de restricción de la competencia política. Y yo creo que lo interesante para entender esto es cómo se pasó en el caso venezolano de una democracia con falencias, una democracia con debilidades y con presencias de fallo, evidentemente, una democracia con fallo, a un autoritarismo competitivo que se va a consolidar bajo el dominio de Chávez, y de allí a un autoritarismo cerrado. Lo que estamos viendo en la caída del índice de elecciones limpias, lo podemos ver también en otros elementos como la libertad de asociación, que también hay una caída importante a lo largo de estos 22 años. Y por último, efectivamente, una caída también en lo que es libertad de expresión y de búsqueda de alternativas, de fuentes alternativas de información. Interesante esto es que hay un escenario de mayor restricción y autocratización. ¿Cómo se cuenta este escenario? Lo interesante es, para volver a entender esto, es que tendríamos que articular dos ciclos políticos. Por un lado, el ciclo político visto desde la perspectiva del gobierno, visto desde la perspectiva del chavismo, que efectivamente pasa por un proceso de implantación hegemónica entre el año 99 y 2000, unos procesos de confrontación y movilización entre institucionalidades impugnas entre el 2001 y 2005, una radicalización en medio de la bonanza petrolera entre 2006 y 2012, un poco la construcción de un autoritarismo competitivo, como lo vemos a través de la reforma constitucional del 2007, que el chavismo perdió, la enmienda del 2009 que garantizó la reelección presidencial consecutiva, la aparición del socialismo del siglo XXI y las leyes del poder popular, el Estado comunal, que terminó de destruir y descomponer el tema de la institucionalidad presente en Venezuela, el avance en materia del control estatal sobre la economía, que hecho en un contexto de bonanza petrolera, le permitió efectivamente al chavismo tener un control sobre el aparato económico privado sin que eso mermara en un primer momento, una primera etapa, sin que mermara la capacidad de consumo. De hecho, la capacidad de consumo de la población aumentó, se incrementó, vinculado también a un gran crecimiento de las importaciones. Y eso ayudó a que el escenario de conflicto fuera menor, a pesar de que hay una mayor implantación y una construcción hegemónica muchísimo más sólida. Después está lo que podríamos generar una autocratización post-populista, y es un poco el ciclo en el que podríamos estar con Maduro, porque el chavismo se enfrenta a un problema grave, que es la desaparición de Chávez, a dos problemas graves. La desaparición de Chávez, por un lado, del caudillo populista, mesiánico, un primer momento del hiperliderazgo chavista, y por otro lado, la reducción de los precios del petróleo, la reducción del ingreso petrolero, que también tiene que ver con la destrucción de la industria petrolera, y esas dos cosas coincidieron en el tiempo, y la reacción efectiva del gobierno de Maduro fue efectivamente acelerar un proceso de autocratización y terminar de cerrar ese tránsito de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo fundamentalmente hegemónico, que es efectivamente como la última etapa, que es un cierre autoritario de disputa por la legitimidad, que es un poco lo que estamos en el 2016-2020. ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva de la oposición? Es interesante comparar estos dos ciclos políticos. Entre el año 99 y 2000, mientras el chavismo instalaba su hegemonía, había en gran parte un deslave institucional de la oposición, a pesar de que tenía presencia en el Congreso primero y después en la Asamblea Nacional, pero está en gran parte de una gran crisis de credibilidad, de capacidad orgánica, de capacidad de coordinación. Entonces eso se hace que en el primer ciclo de movilizaciones entre 2001 y 2004 no sea la oposición política tradicional, los partidos políticos, los que lleven la batuta o la pauta en los procesos de movilización. Entonces, el primer ciclo de movilizaciones, 2001-2004, va a ser protagonizado por lo que se dan llamar en su momento sociedad civil, que es fundamentalmente Fede Cámaras, que es la patronal
de Venezuela, y la CTV, que es la Confederación Sindical de Trabajadores de Venezuela, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que son los que gran parte van a liderar esa primera etapa. Eso va a llevar a un ímpetu donde se van a coordinar mejor justamente alrededor del proceso de la coordinadora democrática en la búsqueda del referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio que va a ser derrotado, el chavismo va a ganar el revocatorio y va a derivar ese revocatorio en el primer episodio de abstención, que es en el año 2005, cuando la oposición decide dejar de participar en las elecciones porque consideraba que no estaban las condiciones dadas para que estas elecciones fueran competitivas. Y había la idea de que se podía deslegitimar al chavismo a partir de no ir a las elecciones de la abstención electoral. Fíjense que esto coincide, efectivamente, el primer episodio de abstención coincide con la radicalización del chavismo después del año 2006, en el momento que tiene el control institucional total, y es el momento en que el chavismo tiene capacidad para radicalizarse. A partir de allí, eso me parece que es clave para entender cuál es el ciclo que se está agotando en las elecciones del 2020, aparece una estrategia distinta. Y a partir del año 2006, con las elecciones presidenciales del 2006, por un poco el acuerdo entre tres líderes, Teodoro Pekov, Julio Borges y Manuel Rosales, empieza a configurarse lo que es una estrategia de crecimiento que tendría expresión electoral. Efectivamente, eso va a definir entre el año 2006 y el año 2015 hay una estrategia central. No quiere decir que esa estrategia no tiene rupturas y no tiene vericuetos distintos, efectivamente, como el caso de la salida en el 2014, por ejemplo, pero en general es consistentemente a lo largo del tiempo, entre 2006 y 2015, la estrategia dominante en la mayor parte de la oposición es la estrategia electoral de crecimiento, como lo vimos en el gráfico primero, hay una estrategia de crecimiento, elección tras elección. ¿A qué conduce? Conduce efectivamente a la victoria electoral durante el año 2015. Y a partir de esa victoria electoral empieza a ocurrir, viene la paradoja, que es el momento de mayor arrinconamiento del chavismo y de mayor victoria de la oposición democrática, empieza a haber un proceso de descoordinación dentro de los sectores opositores, y esa descoordinación, esa reducción de la capacidad de coordinación interna, que se va a expresar dentro de la Asamblea Nacional a la hora de decidir plan legislativo, a la hora incluso de interpretar la victoria del 2015, va a permitir que el gobierno avance en un proceso de arrinconamiento, que lo va a hacer, entre otras cosas, a partir del uso indiscriminado del aparato judicial, del aparato represivo, de la Fuerza Armada, e ir arrinconando a la Asamblea Nacional en un momento en el cual había dificultades de coordinación interna dentro de la oposición. Y eso te va a llevar efectivamente el gran punto de choque, que es un poco lo que tendríamos que ver ahorita, efectivamente a partir del 2017 hay una disputa por la legitimidad. Esa disputa por la legitimidad se inicia justamente cuando el chavismo va a iniciar o va a establecer la idea de un paralelismo institucional que ya lo había hecho antes. Es decir, el chavismo siempre apeló al paralelismo institucional cuando se enfrentaba a aquellas instituciones que no aceptaba su configuración, pero lo hacía generalmente en procesos regionales, en gobernaciones, alcaldías, establecía estructuras paralelas. Pero es primera vez en el 2017 que decide hacer una estructura paralela a su propia institucionalidad, que es la Asamblea Nacional, y crea la Asamblea Nacional Constituyente con el único fin político de terminar de aplastar y destruir a la Asamblea Nacional electa en el 2015. Y eso es lo que lleva la disputa por la legitimidad. ¿Qué es interesante en esto? Y por eso me parece que es clave para ubicar bien dónde estamos parados. Efectivamente, es el hundimiento del modelo del 2012 al 2016. Como les señalaba, ahí tienen un poco la configuración de la Asamblea Nacional electa en el 2015, la Mesa de Unidad Democrática, 112 diputados, el PSUV 55, es el fin de la bonanza, la muerte del líder carismático, una crisis sucesoral que se resuelve con el liderazgo de Nicolás Maduro, que en ese momento, todavía en el 2014, en el 2015, se veía como un liderazgo muy débil, como un liderazgo con poca capacidad de articulación, incluso de su propio sector interno, y la reacción es fundamental de hacerlo cada vez más autoritario. Efectivamente, a partir del 2016 hay una decisión. Hay una decisión que es cerrar el sistema. Hay una decisión que es cerrar el sistema, y el cierre del sistema, que es ese tránsito de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo hegemónico, estamos viendo justamente cómo se completa eso en el 2020. Pero ¿cómo se expresó primero?
el bloqueo del referéndum en el 2016, la ilegalización de los partidos políticos, la intervención también de las directivas de los partidos, inhabilitación, encarcelamiento, incluso asesinato de dirigentes en ese proceso, colocar a la Asamblea Nacional en un estado de sitio desde el primer día, con lo que ocurrió con los diputados de Amazonas, que literalmente son expulsados, les quitan prácticamente su condición de diputados, y cuando la Asamblea Nacional decide que sí son diputados, inhabilita literalmente a la Asamblea Nacional, una cosa absolutamente inconstitucional, un bloqueo desde el Tribunal Supremo de Justicia, al mismo tiempo que en Venezuela está ocurriendo un proceso de destrucción económica gigantesco, con hiperinflación, desabastecimiento, escasez y crisis general de los servicios públicos, que ese es el precedente a lo que hoy en día es la emergencia humanitaria compleja que estamos viendo. Y todo eso está ocurriendo en un momento que hay una descoordinación estratégica en la oposición, que es un proceso, dificultades de coordinación estratégica. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo entonces a partir de 2017? Que es como el otro punto que me parece importante resaltar, que es lo que llamo la disputa por la legitimidad. Las movilizaciones masivas del 2017 que retaron al gobierno fueron contestadas primero con represión y después con el anuncio en mayo del 2017 de la Asamblea Constituyente. Ese anuncio, por la manera que se hizo, se consideró inconstitucional. La manera como se reglamentó ese mismo proceso fue también considerado ilegal e inconstitucional, y por ende la Asamblea Nacional vigente no reconoció eso y declaró que eso era ilegal e inconstitucional, no se participó. De hecho, una parte importante de la comunidad internacional decidió no apoyar la constituyente, no reconocer la legitimidad de la constituyente, y a partir de allí se desarrolla una disputa por la legitimidad. Si no existiría la presidencia interina de Guaidó si no hubiera ocurrido antes, efectivamente, el amago de Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. A partir de enero de 2019, esa disputa por la legitimidad se eleva en dos sentidos. Por un lado, efectivamente, al terminarse el periodo de Maduro y al no haber unas elecciones reconocidas en el 2018 en las cuales tampoco participó la oposición, al no ser reconocidas esas elecciones, había un vacío que tenía que ser llenado por la Asamblea Nacional y se decide efectivamente la presidencia interina de Juan Guaidó, que a la sazón era presidente de la Asamblea Nacional. Eso por un lado hay un salto en ese sentido, y por otro hay otro salto que es el salto geopolítico de la situación venezolana, donde efectivamente el reconocimiento de Guaidó y el no reconocimiento de Guaidó va a generar un marco global de disputa por el tema venezolano. El tema venezolano se convierte en un tema casi que de política interna en Estados Unidos y en otros países. En América del Sur es bastante claro porque, por otro lado, la movilización y la migración de venezolanos al resto de América, efectivamente se convierte esto en un tema de política interna. Este es el contexto de las elecciones del 2020. Efectivamente, en estas elecciones parlamentarias el principal objetivo, que de hecho tocaban elecciones parlamentarias, porque la Asamblea Nacional electa en el 2015 terminaba en el 2020, en el 2021, de hecho 5 de enero de 2021, y había que elegirla. Pero efectivamente, la manera en que se fue estructurando esta elección hace unas elecciones parlamentarias no competitivas, controladas, primero por la imposición de un CNE controlado por el Ejecutivo desde el TSJ sin acuerdo dentro de la Asamblea Nacional. Ese es el primer punto. En segundo lugar, con unas competencias muy restringidas. ¿Qué quiere decir eso? No solo estamos hablando de los presos políticos, sino dirigentes inhabilitados, inhabilitación y legalización de partidos políticos, y lo que era lo último y bastante grave, que es el tema de partidos literalmente secuestrados judicialmente. Si Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, que están en la oposición, fueron literalmente secuestrados por vía judicial y entregados a sectores más proclives a participar, sectores más proclives a acercarse al gobierno. Igualmente ocurrió con sectores dentro del mismo chavismo que eran disidentes internos, como el caso de los Tupamaros, del PPT y de UPB, que dentro del chavismo son directamente intervenidos judicialmente. Por otro lado, hay una política de cooptación de dirigentes para montar planchas aparte, lo que se ha dado a llamar el tema de los alacranes, es decir, es un tema de transfugismo político y de cooptación de dirigentes que va a permitir crear unas planchas paralelas de gente que venía directamente de la oposición. Por otro lado, el CNE va a extralimitarse en materia normativa, va a hacer normativas especiales ad hoc para el momento, violentando la Constitución, violentando toda ley, de las cuales yo creo que el más grave es el incremento inconstitucional del número de diputados de 167 a 277, la manipulación en materia de circunscripciones, la manipulación en materia de
todos los plazos de postulación. Entonces, el CNE, de hecho, se va a extralimitar y va a abusar de competencias que no tiene y de funciones que no tiene, justamente para imponer una línea política de construir una nueva Asamblea Nacional que desplace a Guaidó y que desplace efectivamente a la Asamblea Nacional que domina la oposición. O sea, son elecciones sin observación internacional y con una presión muy fuerte pro participación por parte del gobierno, ¿no? Efectivamente, creo que lo más destacado fue las declaraciones de Diosdado Cabello cuando dice el que no vota no come. Sobre todo porque eso te refleja también el tema de la emergencia humanitaria venezolana. Hay muchísima gente dependiente de cajas de comida que son entregadas y distribuidas por redes creadas por el gobierno. Entonces, si no vota, no come, es una manera muy burda de presionar electoralmente. Entonces, ese es el contexto en el cual la oposición toma la decisión de no participar en las elecciones. Una decisión polémica, una decisión difícil, sobre todo porque el último precedente que en el 2005 contribuyó, ayudó a la radicalización del pero se toma esa decisión con la idea de que, bueno, en estas condiciones no se puede participar, sobre todo teniendo en cuenta que los principales partidos de oposición están literalmente secuestrados por sectores vinculados al gobierno. Por otro lado, hay un sector que decide sí participar, que es la mesa de desarrollo, de diálogo nacional. Entonces, claro, ¿qué tienen estos actores dispersos? ¿Qué pasa dentro de la MUT? Efectivamente, no voy a relatar la crisis interna de la MUT o los diversos problemas dentro de la MUT, desde la salida de Ramón Guillermo Aveledo a la aparición del movimiento de 16J, porque es un tema de radicalización y vía de crecimiento, de la estrategia de crecimiento electoral, que va a generar, de hecho, una disputa muy grande que todavía está hasta el día de hoy. Por otro lado, efectivamente, aparecen unos sectores mucho más radicales, como es el caso de María Corina Machado, por ejemplo. Durante un tiempo Voluntad Popular estuvo a la cabeza de los grupos más radicales, igual que sectores juveniles vinculados a las movilizaciones, que se hacen llamar la resistencia. Por otro lado, sectores moderados empiezan a aparecer, que son los que deciden participar en un diálogo nacional con el gobierno y tratar de construirse en una oposición leal. Una oposición leal, está un poco Henry Falcón, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, El MAS, Bertucci, una oposición que le sea leal al régimen y que a través de esa oposición pueda construirse una alternativa. Vamos a ver que Israel, esa jugada salió bastante mal. un Están los minuto diputados más. cooptados de los partidos. Perfecto. Muy bien. El chavismo disidente que está en el alejamiento, en la periferia del sistema, y está, ¿qué es lo que está pasando? Que la élite política, y lo que reflejan las encuestas, es que está de espaldas a lo que está pasando en la sociedad. El desinterés por la política, el cansancio por parte de la población que está buscando con qué comer, tema de emergencia humanitaria, ante la disputa política, efectivamente va a vulnerar la relación entre los políticos y la población. ¿Cuál es el resultado final? Con una abstención que puede superar el 75%, pero con datos manipulados, el PSUV tiene un dominio absoluto hasta ahora. Los datos que he dado, porque no han dado datos por completo, de 199 diputados, de lo que han dado hasta ahora, 8 diputados de AD, de la AD que ha sido tomada, un diputado del bloque de Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico y Cambiemos, y un diputado del Cambio. Incluso ha habido movilizaciones de datos posteriores a las elecciones. Efectivamente, y con esto termino. ¿Qué podemos ver? Y con estos son pocos segundos. Primero, la continuidad de la emergencia humanitaria y la autocratización. Esta autocratización se está cerrando. Venezuela está muy lejos de una transición a la democracia. El autoritarismo cerrado se está consolidando, pero la economía no se va a estabilizar, por ende el país no se va a estabilizar. Lo que se va a ver probablemente es una disputa por el liderazgo de la oposición tras la consulta ciudadana, entre una oposición extraparlamentaria, que venía a estar en la Asamblea, pero ahora va a estar fuera del Parlamento, que va a tratar de preservar apoyo externo y reconquistar apoyo interno, unos radicales que van a ir al asalto de la cúspide, como un último round en contra de la oposición que ha dominado estos últimos 10 años, y el fracaso electoral de la oposición leal. Si el juego de Henry Falcón y compañía de ser una oposición leal, el fracasó en 2018 y fracasó en el 2020. Y por último, efectivamente, el acercamiento geopolítico a un nuevo marco para una negociación en Venezuela. Pasar de la lógica de la salida, por eso que no es posible quizás un cambio de régimen, a la de la entrada, que quiere decir un cambio en el funcionamiento del régimen que implica un proceso de normalización, liberalización y apertura del régimen político venezolano que pueda conducir en algún momento a una transición a la democracia, pero eso todavía está
lejano. Lo dejo por acá como primera presentación y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Israel. La verdad es que ha sido muy, muy, muy completo. Y bueno, antes de dar el paso a Guillermo, que nos va a hablar, de, como él lo ha dicho, de democracia y urnas, en ese sentido, vamos a ver qué nos trae. Lo que quería decir es que en el chat podéis ir dejando las preguntas que queréis hacer a los invitados para el turno posterior de preguntas-respuestas. Así que sin más dilación, pues Guillermo, te dejo con la palabra, tienes 20 minutos, así que cuando quieras. Vale, muchas gracias Rubén, muchas gracias Israel por estar acá con nosotros en Urnas y Democracia, ¿no? Yo, reflexionando un poco, hablar sobre Venezuela, por lo menos para mí, es bastante complicado, porque a pesar de lo detallado que se pueda hacer cualquier análisis, lo muy detallado que se pueda hacer, la realidad siempre supera los espacios, ¿no? Bien sea escritos, orales, para poder plasmar realmente lo que ha ocurrido durante estos 22 años ya del chavismo. Es complicado, de verdad, resumirlo. Ha hecho un esfuerzo muy grande Israel, pero si realmente tuviéramos que relatar todo lo que ocurre día a día en Venezuela, es que no existe una plataforma que lo pueda soportar, ¿no? Un poco reflexionando sobre urnas y democracia, yo creo que más bien ya el caso de Venezuela es sin urnas y sin democracia. Lamentablemente, hemos venido hablando sobre en urnas y democracias en ediciones anteriores sobre cosas que van pasando en Venezuela y el deterioro de la situación ha ido al punto que llegamos a las urnas, a unas urnas que realmente no son urnas y a una democracia que ya no es, y a una antigua democracia, pero ya muy devaluada, ¿no? Básicamente yo quería tomar cuestiones desde el punto de vista teórico para hacer un análisis de estos dos elementos, de urnas y democracia, para un poco profundizar sobre o reflexionar en conjunto sobre lo que ha pasado en Venezuela. Venezuela ya no cumple requisitos teóricos de ninguna definición de democracia, ¿no? Si hablamos de definición genética de democracia, de origen, ese pacto, compromiso inicial para la resolución de los problemas de manera pacífica, no existe tal. No hay un pacto, compromiso entre los distintos actores políticos relevantes para resolver los problemas desde el punto de vista pacífico. Eso quedó en el pasado. Tampoco se cumplen definiciones mínimas de requisitos mínimos. Nosotros lo vemos desde el punto de vista teórico de poliarquía. No hay más de dos, hay partidos políticos, más de dos partidos políticos, pero la oferta política ya es única. Solamente concentrándonos en la última elección, solamente participa una sola tendencia. No existe, no son competitivas, no hay periodicidad, la periodicidad se va alterando a medida que las asambleas nacionales constituyentes, el Tribunal Supremo, van sobre la marcha cambiando los cronogramas, se cumplen ciertas grandes fechas, pero no hay esa cotidianidad que debe existir en una institucionalización de los procesos electorales o de estos mecanismos de participación. Hay constantes violaciones ya a las leyes, superposición de competencias, inhabilitación de partidos políticos, utilización de las siglas de los partidos políticos, cooptación de las maquinarias de los partidos, violaciones de los derechos humanos, certificados ya relatados por organismos independientes y también los propios informes de la comisionada de Bachelet sobre las violaciones, la persecución política en Venezuela. Se violan todas las normas ya de los requisitos mínimos de cualquier definición democrática. No hay democracia tampoco desde el punto de vista sustantivo. No hay una democracia que cumpla con requisitos económicos, con requisitos sociales, con ciudadanía. El caos que impera en Venezuela y
que se ha incrementado con la pandemia es verdaderamente alarmante, ¿no? La crisis humanitaria es alarmante, al punto que lo vemos, lo experimentamos en nuestras propias familias, ¿no? Yo lo experimento en mi familia, he tenido tíos fallecidos con COVID, sin atención médica, es una situación verdaderamente alarmante. Desde el punto de vista de si nosotros avanzamos, ya no desde el punto de vista de las definiciones de democracia, sino del proceso democrático. Cuando hablamos de los requisitos para las caídas de los sistemas democráticos, caídas definitivas de aumento de la radicalización, de imposibilidad de llegar a acuerdos en los centros de poder para generar políticas públicas, no existe esa posibilidad. Los poderes públicos o las fuerzas o los actores que deberían ser en teoría neutrales ya no son neutrales, dejan de ser neutrales, especialmente enfocado esto en las Fuerzas Armadas. Son unas Fuerzas Armadas con banderas políticas que muestran el cumplimiento de todos esos requisitos teóricos que nosotros tenemos, teóricos que se han producido en función de todos los procesos de democratización, del estudio de los procesos de democratización, de las pasadas olas de democratización que llevaron a una serie de condiciones para que pudiéramos hablar de democracia. En ese sentido, Venezuela no cumple ya ninguno de los requisitos o muy pocos requisitos sobre lo que es una democracia. Y es importante que esto se traslade también a la opinión pública, a los medios de comunicación, porque no es posible que nosotros estemos observando ciertos medios de comunicación, ciertos actores políticos, importantes actores políticos como nuestro representante de la Unión Europea, el antiguo ministro Josep Borrell, hablando en términos fuera de estas definiciones comúnmente aceptadas, básicas, sobre lo que son los sistemas democráticos, ¿no? Esto nos deja a nosotros sin una parte, ya no tenemos democracia, y esto evidentemente se traduce en la parte de las urnas. Unas urnas a las que han concurrido los venezolanos coaccionados por el régimen de Maduro, ¿verdad? Sin requisitos, sin oferta más allá de la propia oficialista, sin ningún tipo de garantías desde el punto de vista de observación internacional o garantías del propio proceso, porque recuerden, esto es un tema muy interesante sobre la integridad de los procesos electorales que devienen de la participación. Esa definición o esa cualidad, esa característica de los procesos también deviene de la participación de los distintos actores en el proceso. Los órganos electorales son órganos directivos, pero es en la mesa donde los distintos testigos de los partidos, de las organizaciones, garantizan realmente los resultados obtenidos en los distintos procesos. Si no hay competitividad, si no hay más de una oferta electoral, no existe posibilidad de integridad en el proceso electoral. No hay observación internacional ni acompañamiento de ningún tipo salvo los que, como la visita del presidente Zapatero o de aquellos que radicalizados y bajo una perspectiva donde superponen sus creencias ideológicas a la democracia, han concurrido a validar este proceso que con objetivo, de manera fallida. El uso de los recursos del Estado, que no garantiza tampoco la posibilidad de que se concurra en igualdad de condiciones a la escena o a la competición electoral. Y por supuesto, este elemento que también destacaba Israel con la compra de políticos, de distintos políticos que lo hemos visto, son imágenes que circulan por las redes, cómo le pagan a los diputados, etcétera, para poder alcanzar objetivos desde el punto que no se pueden obtener si no es bajo esa manera desde el punto de vista político. Esto no nos permite hacer un análisis normal. Cuando yo lo comentaba con Héctor, Héctor me decía,
Bueno, habla sobre la elección, sobre las estrategias de las campañas y tal. Es que no hay campañas en Venezuela, ¿no? Ya no hay no se puede hacer un análisis normal electoral del proceso venezolano. Yo creo que esto es importante destacarlo porque lo que nos lleva es a traer este tipo de ponencias en urnas y democracias, como la de Israel, donde el centro no está en el proceso electoral, sí que lo podemos resumir en dos líneas. Ganó el chavismo con 30% del electorado, ¿no? El 30% que pudieron movilizar oficialmente de lo que ellos dicen, creyéndoles, con eso nosotros resumimos ya nuestras urnas de democracia. El tema es lo que está alrededor de este proceso, ¿no? Un proceso que está, como lo venía diciendo, que no puede analizarse como cualquier otra elección que ocurra en la región, ni siquiera en aquellos donde pudiera existir dudas sobre la calidad de los sistemas democráticos, ¿no? El tema ya no pasa, deja de ser de calidad y pasa a ser un tema ya de ausencia de democracia. Que si estamos en un régimen dictatorial, competitivo o no competitivo, para mí deja de ser relevante. Deja de ser relevante porque realmente, desde el punto de vista, y esto también lo aprendemos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teórico, son muy pocos los regímenes autoritarios que salen en procesos electorales, ¿no? O que ganan las oposiciones en procesos electorales. La mayoría de las salidas o de los cambios de régimen vienen dados con un acompañamiento internacional, con una oposición dentro, pero con una división dentro del propio régimen. Esa es la clave central dentro de la mayoría de los procesos de transición hacia la democracia, ¿no? Hay un desboronamiento interno de los regímenes y que junto a una oposición, a veces un acompañamiento internacional, produce unos determinados resultados. Yo creo que en esto está el foco de la negociación. El tema que no se entiende desde el punto de vista de la negociación es que no necesariamente se tiene que dar un proceso de acompañamiento entre oposición y ciertos sectores de contacto internos dentro de los regímenes autoritarios, ¿no? Puede dar, el requisito es la simultaneidad, pero no necesariamente el acuerdo. Que exista una oposición respaldada, faltaría un elemento interno dentro del régimen que pudiera acompañar, pero no necesariamente hay que sentar una mesa de negociación para que estos procesos se den. Y yo creo que ahí es la creencia, esta creencia es la principal falla de los grupos o desde el punto de vista internacional que están intentando volver a establecer mesas de negociación para resolver los problemas que ocurren en Venezuela. No necesariamente tienen que ser simultáneos. Yo quería aportar un elemento importante, ¿no? Sobre el aspecto o el contexto de la comunidad internacional, y aquí hay cosas que verdaderamente no se entienden. No tenemos la política de Donald Trump, ¿no? Porque realmente es la política de Donald Trump, no era la política de los Estados Unidos sobre Venezuela, y tenemos otras posiciones ahora encabezado por en la comunidad internacional por España, ¿verdad? Sobre estas visiones. Obviamente sabemos por qué se producen desde España, pero buscando un acompañamiento en un proceso de negociación una vez más. El fracaso de las políticas de Donald Trump, ¿verdad? Fracaso en la medida en que todo conducía a que iba a haber finalmente un acompañamiento desde el punto de vista militar hacia Venezuela. No es suficiente lo que se ha hecho, esto bajo diversos mecanismos internacionales que se estaban poniendo en línea para poder llegar a ese punto. Y es la defensa que tienen muchos opositores, como es el caso de María Corina, de Antonio Ledesma, etc. Pero el déficit en cuanto a no llegar hasta allí, sino la propia conducta de Donald Trump con las amenazas, con las sanciones selectivas, no cumplen, no llegan a materializar una realidad
de cambio en Venezuela. Y eso lo que hace es complicar más el escenario internacional. No sabemos realmente lo que va a ocurrir cuando ahora asuma el presidente Biden. No sabemos los cambios que van a haber en la política de los Estados Unidos, pero hasta lo que se percibe en este momento no va a ser mayores modificaciones, ¿no? Tenemos el otro punto, el polo de la Unión Europea, ya sí con mayores dificultades desde el punto de vista de la perspectiva de básicamente de la izquierda española para buscar procesos o establecer mecanismos de negociación. Vimos lo que ha pasado con esta comparecencia que tuvo que hacer Borrell ante la Unión Europea para explicar qué es lo que había ocurrido con el caso de Capriles en las negociaciones para participar en estas elecciones sin ningún tipo de garantía. Vemos en lo que ha terminado, en el no reconocimiento de estas elecciones, pero donde el protagonismo que quizás por razones históricas debía tener España, lo están asumiendo otros países de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, fundamentalmente. Esto un poco para contextualizar el escenario internacional, pero yo no quería dejar de irme sin establecer, y un poco antes de abrir la discusión, porque la oposición tiene, y yo como pensador, o como, no como pensador desde el punto de vista académico, sino como una persona que reflexiona críticamente, hay ciertos elementos que para poder superar esta situación deben tratarse dentro de la propia oposición. Hay ciertos mitos que han acompañado a la oposición desde siempre y que, como siendo nuestro ámbito de actuación personal, deben tratarse a lo interno y deben modificarse. Por ejemplo, el hecho de que yo no creo, y aquí difiero un poco con Israel y un poco para también generar polémica, difiero de que esto haya sido un plan desde el inicio para llegar a un autoritarismo no competitivo, ¿no? No creo que comenzamos con el chavismo hasta ahora con un plan, o que fue saliendo un plan diseñándose con cierto maquiavelismo para llegar a al resultado que tenemos hoy. Creo que la oposición, con la idea de que somos mayoría, pero nos roban las elecciones, cometía un grave error. Bloqueaba y destruía la legitimidad de las instituciones democráticas que existían, poca que pudiera existir en aquel entonces, bajo esta farsa. Y eso, a nivel internacional, repetido 1000 veces, también ha cosechado que actualmente la comunidad internacional no crea mucho de las cosas de la oposición. Eso hay que entenderlo desde ese punto de vista. Yo recuerdo ver diputados en Brasil discutiendo con María Corina Machado cuando le pasaba unas imágenes que no eran imágenes reales de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo ahora, es consecuencia también de esa forma de hacer política que estaba dando dentro del país. El concepto de la unidad, ¿no? Yo particularmente, la unidad no es democrática. La gente tiene que tener la posibilidad. A mí me preocupa poco que María Corina piense de una manera, que Leopoldo piense de otra y que Guaidó piense de otra. Eso es la democracia. El objetivo final es, por supuesto, salir de la situación en la que nos encontramos, pero la diversidad, el apoyo a las distintas vías, el uso de los distintos mecanismos, indistintamente que se te hayan ocurrido a ti o al otro, es central para el fortalecimiento de la democracia. Y el entender que los otros también tienen parte de la razón. Eso es central. El chavismo tampoco está unido, no es un bloque monolítico, y eso también es algo que se puede observar en estos resultados electorales, ¿no? Y se viene observando desde antes, cuando Chávez perdió la modificación de la Constitución, el referéndum sobre la modificación de la Constitución, tenía que ver con la imposibilidad de articular los liderazgos locales. Y eso ha
estado allí presente cuando no pudo sacar la ley de las universidades porque no tenía el apoyo suficiente y tuvo que engavetar esa ley y vetarla. Hay distintos episodios donde se podía observar que existía cierta excisión dentro del propio chavismo y que no fue aprovechado. Yo recuerdo que antes de esto de la Asamblea Nacional, de las elecciones, de las últimas elecciones que gana la Asamblea Nacional, la oposición, la vía institucional había sido desechada. Todo era la vía electoral. Y no es posible. Un minuto, Guillermo. Y no es posible combatir este tipo de regímenes si no es a través de la articulación de vías institucionales normativas dentro de los marcos que existen dentro de, que te proveen los sistemas, los ordenamientos jurídicos. Y lo otro es, hay ciertos prejuicios que la oposición tiene que quitarse, ¿no? El prejuicio de no podemos hablar de dictadura, no podemos hablar porque nosotros somos los dictadores, eso que quedó del golpe de Estado de Carmona, esa imagen, pero, está allí y tiene sus consecuencias, pero la oposición misma tiene que quitarse eso de la cabeza, ¿no? Hay que sacarse y poder decir libremente esto es una dictadura porque no cumple los requisitos necesarios para que podamos competir por el poder libremente. No, allí hay un elemento interno de autoestima propio de la oposición. El desafío que nos queda es la consulta popular en la cual nos encontramos ahora. Una consulta popular que es empañada por el hastío de las personas, la gente está cansada de que se les prometa la salida inmediata del chavismo o del madurismo y que eso no ocurra. Algo alarmante es la última encuesta que hizo Data Analysis sobre Venezuela, ¿no? Donde ustedes podían ver, y estaba buscando la lámina, pero no puedo hacerlo, no puedo mostrarla porque también son a veces informes confidenciales, pero donde los valores, la valorización de los distintos líderes políticos en Venezuela todavía tiene de primero a Hugo Chávez Frías. De segundo viene Guaidó y el resto queda relegado, ¿no? Pero es interesante ver que aún en este momento unas encuestas que se hacen actualmente todavía siga siendo el referente político de Venezuela una persona que ha fallecido ya hace 8 años, ¿no? Con esto yo quedo abierto a las preguntas y a las valoraciones que quieran aportarnos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Guillermo, y gracias por has ido desgranando la oposición y también el chavismo por partes y luego qué entendemos o qué se debe entender por democracia en una situación, en un contexto como el venezolano. Vamos ahora con unas preguntas. Yo tengo aquí algunas para vosotros, pero voy primero con las del chat, si os parece. Luego también he visto que ha habido un pequeño dardo de Guillermo a algo, he dicho Israel. Israel decía que no, que entiendo que entonces se puede también debatir sobre la cuestión. Pero bueno, os voy a preguntar, una de las preguntas que ha dejado en el chat María Pilar García Guadilla, que hace una pregunta y una observación. Dice, la disputa por la legitimidad de la oposición, que se empieza a dar a partir de 2016 y se incrementa, ¿no ha contribuido a la abstención también? ¿Estamos frente a una legitimidad de la oposición cada vez más fragmentada, más allá de los factores institucionales? ¿Cuál es la responsabilidad de la dividida oposición en estos momentos? Primero, si quiere responder Israel y luego pasamos a Guillermo. Hay una cosa que me parece clave en lo que pregunta María Pilar, que efectivamente la oposición, todas las oposiciones siempre son diversas, para ponerlo de esta manera. Si cualquier gobierno tiene una oposición que es diversa, que están extremistas de un lado, extremistas del otro, ¿no? El punto es que haya coordinación estratégica, que haya una parte de la oposición que sea mayoritaria, que tú puedas decir, he aquí la oposición, ¿no? Yo creo que eso es un primer punto. Pero he dicho una cosa que es muy cierta, que efectivamente hay una disputa dentro de la oposición que transcurre a lo largo de los 22 años, podríamos verlo así, que tiene que ver en parte con una disputa estratégica y que puede traslucir algún tipo de disputa ideológica, pero eso es más subterráneo, que es cómo enfrentar este proceso de autocratización. Entonces, efectivamente, hay quienes apelan a una línea mucho más insurreccional,
mucho más de movilización y de confrontación en calle, por un lado. Y hay otros que apelan a un recorrido mucho más institucional, mucho más electoral y jugar desde un punto de vista mucho más dentro de las instituciones democráticas tradicionales, que a pesar de que no existen, pero es el juego donde claramente la oposición puede demostrar el único juego en el cual es poder efectivo, que es más gente. ¿Sí? Hay una mayoría importante y una gran movilización de gente. Esas disputas a lo largo de estos 22 años fueron recurrentes y de hecho uno de los aspectos que hizo destruir la Coordinadora Democrática en su momento fue la disputa entre sociedad civil y partidos políticos. En ese momento una sociedad civil incluso más radicalizada que los partidos políticos. Los partidos políticos eran de hecho mucho más moderados. Esa disputa interna va a contribuir, entre otras cosas, a llevarnos a la abstención en el 2005, cuando se toma la decisión de no ir a las elecciones en el 2005, fue porque un sector muy radicalizado en medios de comunicación y sociedad civil arrastró a una parte de los partidos políticos que se dejaron arrastrar por eso, y esa disputa sigue y ha sido recurrente. En el 2014 se volvió a presentar cuando el tema de la salida entre una línea mucho más insurreccional y una línea que era la mayoritaria y la que efectivamente fue dominante de tipo institucional. Que sea una línea institucional no quiere decir que no apele a la movilización y que no apele a la política de calle, porque efectivamente la política en la calle es parte de la política democrática, pero que al final la movilización de calle tiene un cauce electoral, desemboca finalmente en un cauce electoral. Y efectivamente yo creo que la abstención en el 2005, de hecho, fue una victoria para los sectores más radicales y condujo a un callejón sin salida, que fue el que obligó a devolverse en el año 2016 a una política de crecimiento. La política de abstención que se ha seguido del 2018 en adelante, y yo creo que tiene que ver con esa disputa por la legitimidad a partir de la Asamblea Constituyente, sí ha tenido que ver en parte con dos interpretaciones distintas de cómo se ganó en el 2015, ¿no? Y cómo te relacionas con la sociedad. Había quienes, los sectores más radicales, insistían que en el 2015 nosotros ganamos las elecciones, la oposición ganó las elecciones, porque la gente exigía un cambio ya. Exigía salir de Maduro ya. Y mientras más rápido lo hicieras, era la exigencia ciudadana. Había otros que interpretaban que la gente había votado para resolver sus problemas, los múltiples problemas que tenía la gente. Y eso implicaba ofrecer un aparato legislativo, un paquete de leyes que le permitiera a la gente resolver sus problemas e implicaba otro tipo de política distinta más allá de la confrontación. Esa disputa fue parte de la disputa por la coordinación interna en la oposición en el año 2016, 17 y 18, que te va a conducir movilizaciones en el 2017 y al tema de la constituyente en el 2018. Y efectivamente la abstención, y ahí tiene toda la razón María del Pilar, en parte es un hastío de la gente con respecto a la élite política. Eso está claro y lo revisan y lo dicen las encuestas. Están hartos de la oposición y están hartos del gobierno. Están hartos de la pelea política porque en parte están preocupados racionalmente por resolver su día a día, temas de servicios públicos, temas de crisis, y no hay confianza en que la oposición o el gobierno, que el sector político sea el que le dé solución a sus problemas. Entonces, parte de la abstención no se debe necesariamente a que la oposición haya motivado a que la gente no votara, sino que la gente está preocupada por otra cosa más que por la disputa política. El punto es que hay un alejamiento entre la disputa política y la disputa de la gente en su día a día. Y ese gap es una brecha que hay que saber cubrir, y no es fácil de cubrir bajo un régimen autoritario como en el que estamos. No sé, eso sirve para una primera pregunta. Después tendré otras cosas que decirle a Guillermo, pero será en otra oportunidad. Vale. Vamos a hacer los turnos más cortitos porque así más preguntas puede haber. No sé perdona que haya interrumpido el cambio. Guillermo, sobre esta cuestión, ¿quieres comentar alguna cosa, lo que había planteado María Pilar? Yo, brevemente, unas elecciones parlamentarias no tienen por qué estar unidas. Cada partido político hace su oferta y se vota y punto. Pienso yo. Lo otro es que el tema es que yo creo que, bueno, tendremos que madurar en algún momento la oposición. Una cosa es que tengamos puntos de vista diferentes y otra cosa es que actuemos de manera desunida. Y la oposición no actúa de manera desunida. Quizás en la consulta ahora se pueda ver eso, pero la oposición, el pueblo opositor ha votado siempre las opciones que se le han planteado, todas. Entonces, una cosa es la división de la élite política, que yo la entiendo, es que nadie tiene la receta. Y si nadie tiene la receta, habrá que escuchar a todo el mundo. Pero cuando se ha tomado una vía, esa vía ha sido acompañada por la gente, ¿no?
Yo creo que no, o sea, no hay un efecto a nivel de pueblos en cuanto a eso. Cada quien tiene su candidato preferido, pero es que eso no se ha planteado, todavía no estamos en ese momento. Ojalá lleguemos pronto, pero no. Lo que hemos ido es elección sobre elección, actuación sobre actuación, y se ha respaldado. La gente ha respaldado a la oposición, cualquiera que haya sido su decisión. Entonces allí yo no veo mucho efecto, ¿no? Perfecto, vale. Pasamos a otra pregunta del profesor Manuel Alcántara, que os da la enhorabuena por lo que habéis hecho hoy aquí. Y su pregunta va en relación a las elecciones locales de 2021. Si va a ser más de lo mismo con respecto a lo que hemos tenido hace pocos días. Empezamos por Israel, brevedad, y pasamos a Guillermo. Muy bien. Yo creo que hago una pregunta clave porque el tema es qué va a pasar en el 2021. Yo creo que más allá del tema de las elecciones, el primer semestre del 2021 va a ser un semestre bastante duro y yo creo que va a ser un semestre en el cual Maduro va a intentar efectivamente aplastar a la oposición existente hasta ahora, aplastar y terminar de expulsar a Guaidó o a una parte importante de la oposición, eso por un lado. Pero hay un reto y Alcántara, el doctor Alcántara ha dado con clave en esa pregunta, porque esa pregunta que acaba de hacer él se la debe estar haciendo ahorita todo dirigente opositor a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con las elecciones regionales y locales en el 2021? Yo sí creo que uno de los retos que tiene la oposición es rescatar el poder del voto y rescatar desde lo local, desde lo regional, el poder y la capacidad de movilización y del voto. Y yo creo que habrá que tomar en algún momento, en la medida, y es mi duda, las dudas que yo siempre tengo con las políticas pro abstención. Yo soy reactivo, yo soy reacio a las políticas pro abstención. Me parece que de hecho dentro de la participación tú puedes protestar, puedes movilizar, puedes colocar un mensaje, puedes hacer muchas más cosas con la sociedad, de la cara con la sociedad en medio de un proceso electoral, incluso en contra del régimen, en contra del proyecto, que fuera de él. Yo creo que en algún momento una parte de la oposición va a participar en las elecciones regionales y locales, va a participar peleando, tratando de pelear en unas condiciones mucho más hostiles, con escasa competitividad, porque el gobierno va a tratar de aplastar lo más posible. Y yo creo que va a ser un escenario de disputa, pero ese escenario de disputa tiene que darlo la oposición en términos distintos a lo que se ha venido dando en los últimos años. Es decir, muchos más puentes con sectores que vienen del chavismo, puentes con sectores del chavismo incluso, y en ese sentido la política local y la política regional puede ayudar mucho a construir acuerdos sociales y acuerdos con fuerzas políticas y sociales más allá de los límites tradicionales. Efectivamente, habrá quienes están dispuestos a votar, habrá quienes van a asumir la política de la abstención para siempre. Y si de aquí en adelante no van a votar más nunca hasta que no se vaya Maduro, no se vaya el régimen, y bueno, veremos cuándo se da, porque yo creo que efectivamente parte del tema de lo que va a ocurrir en el 2021 es que puede ser el inicio de la reconstrucción de una oposición que ya se ahorita muy mal. No sé si eso contesta la pregunta de Alcántara. Es un final abierto. Bueno, a lo mejor Guillermo tiene una respuesta, tiene que ser breve porque nos queda nada. Entonces, cuando quieras, Guillermo. Brevemente eso, yo creo que no podemos como demócratas renunciar nunca a votar. Otra cosa es exigir condiciones mínimas, pero la voluntad de todo demócrata es votar. No, o sea, yo no tengo armas en mi casa ni para poder luchar, ¿no? Nosotros los demócratas, el arma es el voto y hay que buscar y pelear esas garantías que en esta vez no se consiguieron, pero que en la próxima vez puede que sí. Pero eso un poco sobre lo que venía hablando, no es necesario que vaya, no es una cuestión o esto o aquello, todo tiene que ir en conjunto, ¿no? La presión, las distintas acciones no tienen que ser, eso es una cuestión mental que tiene la oposición de que o hago esto o hago aquello, no, se hace todo a la vez y se ve dónde están los resultados. Hay que insistir en elecciones limpias, hay que establecer condiciones mínimas y también hay que buscar otro tipo de salidas, ¿no? De mesas de negociación, aunque yo no crea en ellas, hay que buscar otro tipo de salidas, de conversaciones con gente dentro del régimen y conversaciones a nivel internacional, continuar con los apoyos, todo hay que hacerlo. Es que no estamos en un punto para elegir qué podemos hacer, ¿no? Es mi opinión. Y yo creo que
ya llevamos 22 años en lo mismo, yo diría que menos, ¿no? Ya los últimos años, los últimos 6 años, por la forma como se ha venido dando, yo no sé si realmente el madurismo tiene capacidad de reflexionar sobre lo que han sido sus propios resultados electorales, ¿no? Que eso también hay que medirlo, ¿no? Ver si ellos llega un punto en que dicen es que lo que estamos haciendo realmente era una ilusión donde vivíamos y no tenemos el acompañamiento popular. Entonces, allí yo creo que con eso puedo terminar mi intervención. Pues muchas gracias por la respuesta a la pregunta. No tenemos más tiempo para más preguntas, pero como podéis ver, hay muchas más preguntas, o sea que si queréis responderla. Pero el programa acaba aquí. Muchas gracias a los dos por estar y aquí se acaba el programa y lo dejamos. Así que muchísimas gracias y que tengáis buena tarde. Gracias.